Muy buena tarde, bienvenidos mis estimados jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso. Vamos a proceder a su grabación. Ok, ahí estamos, buena tarde, ya, bendito Dios, estamos mediodía. Acá, creo que ya todos tuvieron la oportunidad de poder leer la presente evaluación de desarrollo de clases virtuales en fechas 16 de octubre del 2022 eh, en nuestro horario, entonces, de 8 a.m. del día domingo hasta las 6 de la tarde. Entonces, yo les voy a dejar esta información acá. Permítanme. Bueno, como yo les comentaba, acá está posteada la presente información. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de poder. Sí, ahí estamos. Sí, la cámara no mucho nos quiere dejar proyectar, pero ahí estamos. Ya tenemos cámara, ya tenemos todo. Bueno, Psicología, Psiquiatría Aplicada, cuyo código FG 144. Gracias a Dios estamos en la semana número 14. Nuestro tema del día de hoy está relacionado con la psicología y psiquiatría forense. Si ustedes se recuerdan, si estuvieron en la sesión anterior, nosotros vimos las ciencias auxiliares y tomamos un poquito de la psicología, de la psiquiatría, de psicología del derecho, sociología forense, entre otros. Entonces, seguimos con esa continuidad, con esa temática y sobre todo en esta parte de este curso de psicología y psiquiatría aplicada, la relación que tiene y que conlleva en cuanto a esta parte de lo que viene siendo la psicología y la psiquiatría aplicada específicamente con el derecho, porque en algún momento tanto psicólogos, psiquiatras como abogados, futuros abogados, estarán inmersos dentro de estas temáticas. Por ejemplo, si ustedes van a tener la oportunidad de ser a futuro jueces, en la parte dictador, en donde necesitan establecer si emocionalmente la persona está estable o del por qué quitarle la vida a su pareja, a su cónyuge, por ejemplo, necesitamos alguien, usted por lógica uno dice a alguien que está emocionalmente o está en sus facultades al 100% no haría eso, o al menos dice, yo no lo haría, por ejemplo, pero entonces es acá donde necesitamos que nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra pueda aplicar, pueda utilizar ese examen mental de lo que tanto hemos hablado en nuestras sesiones, pueda realizar esas evaluaciones a los pacientes que le permita evidenciar si emocionalmente la persona, el individuo está estable, evidenciar si se ha identificado algún trastorno, qué tipo de trastorno, evidenciar si alguna manía, evidenciar independientemente
cómo podemos aplicar una terapia, un tratamiento. Es necesario que la persona, en sus facultades mentales no están bien, debe de asistir acá en Federico Mora, por ejemplo, acá en Guatemala, un centro debe recibir atención inmediata psiquiatra, por ejemplo, etc. Entonces, es así como prácticamente van funcionando estas ciencias, estas carreras, los profesionales van interactuando, conocimientos. Y antes de iniciar así de ADE en materia a nuestro curso, muy importante que nosotros podamos conocer nuestro objetivo de clase, nuestro objetivo de clase, en donde la importancia es conocer en esta parte la psicología, la psiquiatría y su aplicación. Si ustedes estuvieron en sesión anterior, ustedes recordarán el trabajo que hace lo que es la rama forense, el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, otra ciencia. Bueno, por ejemplo, acá en pantalla ustedes pueden observar, voy a colocar mi puntero láser más práctico. Acá nosotros podemos observar que, lo vamos a ver desde este punto de vista, la psicología y la psiquiatría forense, psicología y psiquiatría, psicología, terapias conductuales, terapias que permiten mejorar el comportamiento, la conducta de la persona, del individuo, la psiquiatría nos dice, bueno, la persona, el individuo, no basta solo con una terapia de grupo, familiar, individual, el pacientito requiere algún tipo de medicamento, algún somnífero, algo que le permita estabilizar, algo que le permita quitar esa alucinación, ese miedo, porque nos damos cuenta que el trastorno que se ha identificado es un poquito más fuerte y no basta solo una terapia, dice el psicólogo, necesito remitirlo con mi colega o mi compañero, el psiquiatra, quien le está facultado para, bajo prescripción médica, poderle adjuntar un fármaco. Ok. Estas dos ciencias, si nos damos cuenta, van juntas, pero si lo vemos desde un punto forense, se constituyen en disciplinas que trascienden a la psicopatología. Ya vimos que es una psicopatología, y ya vimos también esta parte de permitiendo su comprensión en la dimensión del derecho, del por qué la conducta, del por qué el trastorno, se analiza, por ejemplo, su niñez, su comportamiento, algún factor endógeno, exógeno, qué fue lo que pasó en su etapa de adolescencia, fue abusado, algún factor, algún detonante, qué fue lo que ocurrió. Y ahí vamos con, solo que en esta parte, recuerden que si estamos en la parte de forense, en la rama del derecho, si ustedes recordarán, en esta parte del derecho nos dice claro que acá, en todo tipo de sociedad, va a existir el derecho penal. El derecho penal al final lo que pretende, dijera, perdón, es regular la persona del individuo dentro de una sociedad. Que si tenemos un comportamiento inapropiado dentro de una sociedad, haciendo un daño a un bien, causándole daño, quitándole la vida a una persona, tomando algún objeto, cantidad o vehículo ajeno a nuestra propiedad, eso será sancionado. Entonces nos dice claro que derecho penal va a regular, va a sancionar nuestras conductas inapropiadas que vengan a causar daños físicos, psicológicos, morales, económicos, entre otros. Y ahí vamos con esta parte de lo forense. Porque al final, tanto la psicología como la psiquiatría valoran la conducta normal, o sea, antes de dar un dictamen, antes de dar una sentencia, de decir, sí, el señor es esquizofrénico. No, el señor finge tener demencia, finge ser esquizofrénico, pero no lo es. ¿Quién nos va a dar? A través de un informe. Entonces aquí ya se van funcionando estas ciencias. Aparte de eso, en cuanto a lo que es lo forense, lejos de conocer la conducta, los rasgos, nuestra sesión anterior nos aclaraba y nos ampliaba bastante esta parte que nos decía en cuanto a las conductas, características, rasgos de la persona, el individuo. Increíble, un rasgo, por ejemplo, de una persona
inteligente, que bueno, no aparenta ser un organizador, algún organizador, perdón, de algún grupo de trata, es muy listo, su apariencia, no va mal vestido, aspecto sucio no lo tiene, muy inteligente, ahí vamos otro tipo de características. Por ejemplo, yo sé que hay varios estigmas, podemos ver a una persona con tatuajes, con cadenas, este es ladrón, él acaba de salir de plano de la cárcel y tal vez es una persona normal, común y corriente, tal vez, bueno, no tan corriente en el sentido de clase social, no, sino que individuo que anda dentro de una sociedad, un profesional, un médico, un abogado, pero quiere su tatuaje, se lo hace, casualmente andaba en alguna playa, en algún lugar, con este tipo y dice, ah, este de plano estuvo en la casa, porque ya se tienen estigmas de que hay personas que suelen realizarse en algún momento este tipo de tatuajes, utilizar aretes, perforaciones, entre otros. Entonces ya siempre vamos. Y ahí vamos con esta parte, porque yo comentaba este ejemplo porque en algún momento son rasgos que desde el punto psicológico lo analiza esta parte de la psiquiatría forense. No solo es una conducta, la conducta normal, las alteraciones del por qué su comportamiento, fue por ejemplo, brinda malos tratos a un padre de familia, madre de familia, malos tratos a sus hijos, castigos en donde no es la forma correcta de corregir a través de castigos, por ejemplo, ponerle las manos sobre algún fuego, alguna llama, algo ahí, o encerrarlo en un cuarto oscuro, sin dejarle alimentos, o sea, son malos tratos inhumanos, no es la forma correcta, malos patrones de crianza, por ejemplo, pueden haber muchas cosas, todo eso lo va analizando ambas estas ciencias. Porque entonces dice, bueno, ¿por qué de la conducta de esta persona hacia sus hijos? Y empieza la psicóloga a ver, a evaluar cómo fue su niñez. Y ustedes recordarán en nuestras sesiones anteriores en donde algo muy importante del porqué del examen mental, del porqué de la historia clínica, del por qué es importante dejar hablar al paciente. Porque en clínica ellos van a comentar las situaciones, sus vivencias, logros, circunstancias que han afectado su nivel, su vida, entre otros. Entonces, todo eso, solo que ya desde el punto forense, su cuerpo, su esquema, la mentalidad, si es un hombre ya adulto, pero con una mentalidad de niño, un déficit de atención, qué fue lo que pasó. Bueno, y así podremos ir viendo muchos aspectos. Al final, el derecho por su parte, ya vamos a una parte del derecho legítimo, vemos que es un conjunto de reglas que va a actuar como medio de un control social. Imagínense, si en nuestra sociedad hay tantas cosas irregulares, hay narcotráfico, violencia a nivel de género, cuestiones de trata blanca, eh, toda esta parte de drogas que están expuestas al consumo de nuestros adolescentes, que usted va a cualquier tiendita y ahí le venden, ya no venden solo en una discoteca, en un bar, como tal vez antes, una forma clandestina, ahora van a la tienda más popular, pueden encontrarse. Solo quienes lo saben, las personas que consumen, las personas que en algún momento realizan actividades con el Estado y se dedican a este tipo de investigación. Entonces, ahí vamos. Imagínense, tenemos en Guatemala, hay leyes, hay un código, hay diversidad de códigos penal, procesal, civil y todo lo que viene a regir la economía, la conducta, lo social y conductas inapropiadas. Entonces, sabiendo que existe el derecho y que si nosotros tenemos una conducta irregular y que hacemos un daño, se nos va a sancionar esa conducta a través, bueno, y otra parte que el derecho lo que pretende es tener ese control. Aparentemente pretende tener ese control en la sociedad. Si usted roba, va a ir a la cárcel. Si usted viola, va a ir a un centro penitenciario de tantos años de encerrado y privado de libertad. Si usted
hace, vaya, entonces ya como que crece uno y dice, "Ay, no, es que yo no voy a robar porque me pueden llevar". Pero ¿qué pasa con aquellas personas jóvenes que se dedican a delinquir? En donde ya para ellos el hecho que se los lleven, pasan una noche, 2 noches en una carceleta, ya eso ya no es miedo, ya no es temor. En algún momento como que ya también les va gustando una sensación de hacerlo y después ya no es solo esto, ya es algo más. Ahí viene el derecho a querer regular la conducta, tener el control social sobre la sociedad, regular estos patrones, decir, sí, hay obligaciones, hay normas en nuestra casa, en nuestro hogar y también en una sociedad, entre otros. Entonces, al final pretende dar una solución a todo este tipo de problemas. Bueno, no solo en Guatemala, a nivel de países, bueno, solo bueno, ni tan en Europa, porque también existe la delincuencia, pareciera que no, pero a bajos niveles comparado con Guatemala y con otros países de Centroamérica. La psiquiatría y la psicología forense, vamos nuevamente, o psicología jurídica. ¿Por qué psicología jurídica? Porque en algún momento hay personas que se van a especializar, sí, son psicólogos, son psicólogas, pero quieren conocer la rama del derecho penal. Entonces van y deciden ir por una maestría con enfoque jurídico, una maestría que le permita conocer un poquito más allá de un código, un poquito más allá de una constitución, que le permita conocer, ver los derechos como individuos, derechos sociales, colectivos, derechos o restitución de derechos, vulnerabilidad de derechos en adolescentes, etcétera. Entonces nos damos cuenta que la psicología jurídica sí va a ver la conducta, va a analizar la conducta del individuo, pero a la vez también va a castigar esa conducta irregular, inapropiada. Lejos de poder castigar, recuerden que también va a ser un análisis del porqué del individuo y del paciente. Ahí estamos claros con esta parte de la especialidad que corresponde a cada una de las ciencias y sobre todo sus conocimientos o cuestiones patológicas, cuestiones que tal vez están fuera del alcance de la persona o crimen, cuestiones organizadas, pensadas, etcétera. ¿Qué hace un psicólogo forense? Bueno, ¿por qué la psicología y del porqué de un psicólogo eh, forense? ¿Qué hace un psicólogo forense? Bueno, nos damos cuenta. Primero que nada, vamos a partir de que la psicología forense es la rama de la psicología que se aplica al sistema legal. Sí, está la psicología, comportamiento, entre otros. Entonces, la forense nos dice rama de una psicología que se va a aplicar desde el punto legal, del por qué la persona le gusta delinquir, del por qué le gusta estar abusando, disfruta o del por qué es placentero, entre otros. Aparte de que la psicología puede aportar sus conocimientos sobre el comportamiento humano. Creo que eso aquí lo tenemos muy claro ya, desde el inicio hemos estado hablando siempre del porqué de la psicología. Conocer, tener esa parte de conocimiento humano, del comportamiento, porque en un ámbito judicial y con ellos ayudar en la toma de decisiones. Bueno, entonces para un juez es mucho más fácil tomar una decisión y hacer ver que la persona, el individuo, emocionalmente estaba bien. Y hubo algo de venganza, hubo algo que lo motivó a hacer daño a su pareja, celos, cuestiones de, hay otra palabra, eh, tener el control sobre la pareja, como no le obedeció, no siguió órdenes, esta parte de manipulación, pueden pasar infinidad de factores. Entonces, aquí al final lo que ayuda a toda esta parte es tomar una decisión y decir, bueno, sí, hubo hechos, lo que habíamos, no me recuerdo la sesión, pero se recuerda que habíamos hablado del cohecho pasivo, si hubo acción, hubo omisión, cuestión de negligencia, pero hay castigo, entre otros, entonces contribuye a tomar esas decisiones, hubo intención, bueno, se le exonera de la culpa, de la pena, porque el informe psiquiátrico hace ver que es una persona que sus facultades mentales no son estables, no son óptimas y lejos de tomar prisión,
un centro penitenciario debe ser tomado de libertad, va a ir a un lugar donde pueden tratar esta enfermedad mental, pudiera haber. Entonces, hay muchos casos, aunque algunos abusan de estos centros y profesionales que se prestan también para decir, sí, don fulanito de tal, con tal de quitar y evadir esa condena. Función del psicólogo forense. Bueno, un psicólogo cuando se forma dentro de un área forense, al final, ¿cuál es su función? Yo soy psicólogo, pueden decir, bueno, psicología en humanidades, psicología en algún campo en específico, y acá dice que en forense, el perito psicólogo o psiquiatra, como normalmente se le conoce, debe tener amplio conocimiento de la clínica, conocer casos, tener la capacidad de haber tratado casitos, pacientes que le abrió un poquito más allá el conocimiento. La teoría, lo que ustedes llevan el día de hoy es importante, pero créanme que es mucho más importante y viene a fortalecer los conocimientos la parte de que ustedes puedan ponerlo en práctica. Me voy a práctica, tengo un caso, debo hacer un memorial, no sé cómo hacerlo, ay, aprendí, tengo una audiencia, ¿y qué voy a hacer en una audiencia? ¿Cómo voy a evacuar la audiencia? Bueno, vamos a seguir lo que el señor juez, cuando el señor juez le dé la palabra, le dé el turno, pues usted ya presenta. Si en la audiencia le dice que usted debe de presentar el informe del adolescente o de tal persona, usted va a presentar ese informe, las evidencias, seguir lo que el señor juez, la palabra que le da al abogado, entre otros. Bueno, como yo les decía, esta parte. Ok. Función del psicólogo forense, tenemos claro, clínicas, conocimientos, procedimientos forenses, leyes pertinentes a estos temas. Ministerio Público, levantar evidencias, un análisis, un peritaje. Pero eso lo va a hacer el investigador, para eso se está formando. Pero el psicólogo forense también tiene que ver del porqué de la conducta, del porqué del comportamiento. Vamos ya con un enfoque legal. El objetivo no es, bueno, algo muy importante, y esto es bueno tomarlo en cuenta, que al final su objetivo no es el tratamiento, no es como un psicólogo normal en clínica. Le damos un tratamiento, se le da una terapia, debe de tomar varias sesiones, familiar, grupal, etcétera. Acá no va a dar ningún tratamiento de la persona. Acá lo que se quiere es informar. Lo que el psicólogo forense pretende es informar al señor juez o al fiscal el resultado de su análisis, el resultado de la evaluación, el resultado de esa evaluación de la persona investigada. Don Rodolfo fue referido con la psicóloga o el psicólogo forense del Ministerio Público, llevó un par de sesiones, etcétera, y ahora viene el psicólogo forense y da ese informe a nuestro señor juez, en donde hace ver evidencias de trastornos, emocionalmente está bien, lo que derivó fue otro tipo de situación. Entonces, esto le contribuye al abogado y decir, bueno, viendo el resultado, el informe que me permite el profesional, yo voy a dar una medida. Yo voy a tomar la sanción que dice el artículo, que dice la ley, en base a eso se va a regir el señor juez. Entonces nos damos cuenta que en el código y en el lenguaje de las autoridades judiciales, ese es el objetivo principal como psicólogo forense. ¿Qué solicita el juez? Bueno, vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué solicita el señor juez? El señor juez, recuerden que, miren,
independientemente del departamento, si usted está en Ministerio Público, si usted, bueno, si está en el Ministerio Público, va a recepcionar denuncias de X y situación. Va a evacuar audiencias en donde se le está brindando una medida, en donde se le está brindando un apoyo a X personas. Bueno, pruebas, sí. Mi cliente y como Ministerio Público yo tengo las siguientes pruebas que me permite ver la inocencia, o como Ministerio Público yo voy a pedir una sanción hacia el cliente, hacia la persona, y que la persona X pueda pagar esos daños, por ejemplo, o una condena. El señor juez al final, ¿qué nos va a solicitar? Bueno, si el sujeto está en condiciones mentales de afrontar el juicio de capacidad, y si conocía la antijuricidad y si tuvo capacidad de una autodeterminación en referencia al hecho. Si queríamos ver si nuestra cámara estaba bien. Bueno, eh, en esta parte, el señor juez eso quiere, simplemente eso quiere. Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social, independientemente de qué institución o ONG del Estado esté en determinado proceso, eso quiere el señor juez, conocer las condiciones mentales del individuo, claro, sabiendo cuando se están en procesos de audiencia, la capacidad que se tiene, esta parte de lo antijuricidad. Sí, yo sabía que robar era un delito y aún así yo lo hice. Por X necesidad, ¿qué es la justificación que está dando? Eso ya lo va a redactar el profesional en un informe. Pero entonces el señor juez quiere conocer su capacidad. El señor juez está confiando en cada uno de los profesionales, en el abogado, en el psicólogo, en el trabajador social, en el investigador, y el máximo en aquellos profesionales que están dando un informe y están haciendo ver, mire señor juez, como usted está muy ocupado, hay muchos casos, hay una mora judicial, usted no tiene tiempo de ir de casa en casa para ir a averiguar, por eso es guiada, ¿verdad? Cuando van oficios, solicitudes, señor juez, palabra mayor, y es una visita del señor juez, sí o sí hay que hacerla, y quiere un informe para dentro de 1, dentro de 24 horas, 3 días. Haga lo que haga, deja de hacer y se va a hacer, porque es una orden, palabra mayor. Eso es lo que quiere conocer el señor juez. Para eso hay varios profesionales que nos manda o les va a mandar o les va a encomendar esa labor. Evidenciar si hay daño emocional. No hay daño emocional. Sí estaba consciente de esta parte de antijuricidad, sí sabe, conoce, lo desconocía por negligencia, por XY, ya lo vimos, esta parte del derecho penal. Criminología en el derecho, ok. ¿Qué dice la criminología en el derecho? La criminología en el derecho nos da a conocer que es una disciplina empírica e interdisciplinaria, donde una ciencia debe ser fáctica e inductiva que predomina la observación de la realidad sobre la perspectiva normativista y el método abstracto, formal y deductivo. Bueno, hay varias ciencias, la investigación, la observación, una escena de crimen, la criminología. Es que yo no soy criminólogo, eso lo hace el criminalista, que tome la evidencia, la escena del crimen, a marcar, pues a marcar, a colocar sus números, casquillos, cómo fue la escena del crimen, qué fue lo que posiblemente pudo haber pasado, la criminología, por eso lo dice la observación y todos los métodos que conlleva. La criminología es la ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del delito. Bueno, en esta parte del delito nos vamos a dar cuenta en cuanto a que se ocupa del delito, del delincuente y de la víctima. Entonces la criminología, por ejemplo, va a observar qué fue lo que le pasó del delito. Ay, no, pero tiene que enfocarse en mí. Se va a enfocar en todo, del delito, robo, hurto agravado, con intención. ¿Qué fue lo que pasó? Del delincuente,
Porque agredió a su mamá, porque agredió a la abuelita, es que estaba bajo efectos de alguna droga, lo hace constantemente, etcétera. Pues también analiza a la víctima qué fue lo que pasó, una relación mental, eh, un hecho de venganza, etcétera. Control comportamiento del día, entre otros. Bueno, en conclusión, en esta parte del papel de la psicología y de la psiquiatría forense en el proceso judicial consiste en usar conocimientos y técnicas de las áreas con mayor objetividad, beneficio de una adecuada administración de justicia, esta parte de elaboración de informes periciales. Bueno, en un informe pericial ya sabemos muy bien, todo esto inicia, si ustedes recuerdan, eso sí, nuestra sesión anterior, el caso que teníamos de los 70, del porqué de las pruebas, etcétera. Entonces es acá del porqué de la prueba audiencia, de juicio oral con recepción del testimonio, cuando muchas veces se opone la contraparte y puedo decir, bueno, necesito ampliación de pruebas, aún no podemos dar un cierre al caso, no podemos dar una medida, una conclusión, entonces ampliación de pruebas. Presentamos pruebas, presenta el Ministerio Público, o la contraparte presenta esas pruebas y así se va prolongando el tiempo de la audiencia y el tiempo final de una acción condenatoria, entre otros. Ese es al final la conclusión, el objetivo de ambas ciencias. El valor probatorio del dictamen forense. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de esto. La pericia psiquiátrica. Bueno, cuando vemos lo psiquiátrico, intervención del psiquiatra, del psicólogo en formación o maestría en psiquiatría, entre otros, o el psiquiatra que se formó todo un nivel de licenciatura y maestría para poder, etcétera. La idea es esta parte, una importancia decisiva para, bueno, vamos, si nos vamos a Guatemala, porque ese es un ejemplo, donde únicamente la tiene cuando expresa valores científicos positivos, por ejemplo, cuando solo puede darle esta parte, solo la pueden dar los peritos auténticos, especializados, capaces de, e imparciales en la ética. Por ejemplo, no todos, como yo les decía, los psicólogos, no todos están, bueno, los psicólogos no están facultados para poder dar una prescripción médica de medicamentos, sino que es el psiquiatra, excepto alguna maestría que respalde ese trabajo. De lo contrario, yo tengo conocimiento que es la rama de la psiquiatría o algún médico en medicina, pero específicamente para cuestiones emocionales, aspectos de depresión, trastornos, entre otros, es nuestro psiquiatra, el que está facultado, fue formado, el estudio, el tiempo que le llevó en formar sus estudios para poder prescribir, poder conocer una certificación médica, o entre otros, una receta. Bueno, en Guatemala existe una institución especializada en el ramo de la psiquiatría forense, que significa que el Instituto Nacional de Ciencias de Forenses posee una unidad operativa según sus cuadros estadísticos que ayuda a determinar esta punibilidad de las personas que cometen los delitos. Y aquí es donde vamos, donde dice, ah, es que mire, emocionalmente no estaba bien y qué fue lo que lo llevó a hacer esto, entre otros. Entonces, aquí vamos, esta parte en donde nos permite conocer. Creo que vamos muy bien en el tiempo y yo tengo acá con ustedes material de apoyo que nos va a permitir conocer esta parte de nuestro tema a través de un ejemplo. Este ejemplo nos va a permitir ampliar dudas que ustedes puedan tener. Voy a hacer mi respectivo mi pantalla. Uh-huh. Permítanme, por favor.
Esta es una simulación, creo que en algún momento lo vamos a adelantar para no ver tanto la introducción. No demos tiempo, por favor, que cargue la página. Ahora, como dijeran en otro curso, el aire. Hubo un tiempo en unos segmentos en donde había demasiado viento y entonces el aire, pues no había internet. Entonces algo así les voy a comentar yo. No, la página está un poquito lenta. Tenemos señal y todo, pero está un poquito. Lo de mi tiempo. De que Simular es una actitud consciente y voluntaria, la cual se presenta en un determinado evento mórbido con la finalidad e intencionalidad de engañar a terceros. Antigua como la Antigua humanidad. como la Los seres humanidad. humanos Los son seres más o menos humanos son simuladores más o menos simuladores y puede considerarse y puede considerarse una necesidad de adaptación al medio para algunos. Es decir, la persona finge tener algún trastorno psicológico para librarse de las consecuencias de sus actos en lo penal. La simulación, como expresión psicosocial en la naturaleza humana, en su Perdonen, pero miren, el internet está lento, no sé. Contexto médico-legal es una de las tantas alternativas periciales que por su complejidad diagnóstica obliga al experto no solo a implementar con habilidad los conocimientos e instrumentos técnicos afines a su disciplina, sino también a internarse en una peculiar relación que conlleva enlazarse con el examinado, donde éste intentará emplear todos los recursos psicológicos a su disposición para dañar a su interlocutor y obtener así los mayores beneficios legales posibles. Es aquí donde resalta la importancia de la psicología y psiquiatría forense, ya que con los informes y diagnósticos se puede determinar si realmente la persona padece de alguna enfermedad mental, puesto que no basta con el saber clínico y dominar el diagnóstico, sino que también hay que saber descubrir todas estas formas de superchería y falsedad. El caso presentado en juicio oral ante la magistrada Jimena Silva Severino por la fiscal Victoria Sandoval Dioses, quien le narrará los hechos del caso. Buenos días a todos. Empezaremos esta audiencia con el resumen de los hechos por parte de la fiscal en representación de quien en vida fue la señorita Lucy Vázquez Saldaña. ¿Puede iniciar, por favor, fiscal Victoria Sandoval Dioses?
Buenos días a todos los presentes y a la jueza Jimena Silva Severino. El hecho del presente caso comienza en una vivienda ubicada en la avenida Ramón Castilla, con número 159 en la ciudad de Tumbes. Este hecho ocurrió muy penoso en las hermanas Lucy Vázquez Saldaña, de 20 años de edad, y Mixi Vázquez Saldaña, de 21. Tuvieron una gresca que desencadenó la muerte de la primera. Los vecinos, al escuchar los gritos y gemidos dolorosos y alarmantes de Lucy Vázquez Saldaña, alertaron a la comisaría más cercana. Hola, ¿con agentes de la comisaría del Tablazo? Sí, buenas tardes, señora. Dígame en qué podemos ayudarla, ¿a qué se debe su llamado? Sí, acabo de escuchar en la casa de mis vecinos unos gritos espantosos y como unos golpes también. Entonces, esto está asustando a mis niños y por favor quisiera que vinieran a verificar si es algo grave, porque los gritos son espantosos, de verdad. Entendido. Señora, dígame la dirección, por favor. Bueno, la casa es aquí en la avenida Ramón Castilla, en el número 159, si no me equivoco. Por favor, apresúrense, ¿sí? Los gritos siguen y, como le digo, es horrendo esto. Entendida, señora, de inmediato enviaremos una unidad, no se preocupe. Entonces, después de llamar a la comisaría, los policías fueron a ver lo que realmente pasaba en la vivienda, si hubo alguna gresca o era una tan solo típica discusión familiar. Las hermanas Lucy y Mitzi, pertenecientes a la familia Vázquez Saldaña, se encontraban solas en casa el día 10 de febrero del 2020, puesto que sus padres salieron de viaje a visitar a la abuela de parte de la madre. Acontece que el día de los hechos, una de las hermanas, Mitzi Vázquez Saldaña, pensaba en que sus padres le daban preferencia a su hermana Lucy. Le compraban las cosas que quería, la dejaban salir donde deseaba y la mimaban más. Mitzi se resiente, pero al entrar al cuarto de su hermana ve una blusa que le encanta y decide ponérsela. Ay, qué linda blusa. Me gusta. No, no me gusta, me encanta. Me lo voy a poner. Sí. Ay, Mixi, ¿qué haces con mi blusa? Hoy saldré, por favor, ¿te la puedes quitar? Ay, no, no se vale. A ti siempre te dan lo que quieres y a mí no me dejan ni elegir mi ropa. Además ya me la puse, será mía, ya lo decidí. Me gusta mucho. Además tú tienes muchas ya. Puedes ponerte cualquier otra. Pero Mixi, yo quiero esa blusa. Quítatela y dámela, por favor. La voy a planchar porque tengo que salir a las 6 de la tarde. No me vayas a enojar y quítate la blusa, por favor, de todas maneras. Pues no, será mía. Como te dije, ya lo decidí. Además, tú le puedes pedir otra blusa a mis papás. Mixi, por favor, dame mi blusa. Ya siempre es lo mismo contigo. Ya no aprendes. Mis papás ya te han dicho. Dame mi blusa, por favor. Ya te dije que no y es mía ya. Mixi, yo ya te he dicho. Dame la blusa, por favor. Dame la blusa. Dame la blusa. No me pegues. Todavía escoges mis cosas y me lastimas. Eso me dolió. Aléjate, ¿qué haces? Ay, ay, aléjate, aléjate, aléjate. Ay. Terminando así con la vida de Lucy Vázquez Saldaña, señora jueza. Continuemos con su defensa, por favor.